¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de esforzarte como un corredor en plena carrera, la mayoría de las personas nunca logran cruzar la meta de la riqueza? Esa ansia de éxito puede verse frustrada por lo que te enseñaron sobre el manejo del dinero, como si llevaras una mochila pesada que te ralentiza en el camino hacia tus sueños. Lo que te enseñaron sobre cómo manejar tu dinero podría estar saboteando tu éxito financiero. Hoy no solo vamos a desentrañar las diferencias cruciales entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre, sino que también te revelaremos una verdad impactante sobre cómo hemos sido programados para caer en la trampa de la falta financiera. Esta revelación no es solo un pequeño cambio. Podría ser una llave maestra que abra las puertas a una nueva forma de concebir el dinero y el éxito. ¿Te imaginas que todo lo que crees saber al respecto es como una brújula averiada que nunca apunta al verdadero norte? Te asombrará entender cómo simples ajustes en tu forma de pensar pueden desencadenar una transformación radical en tu realidad financiera, llevando tu vida a un horizonte lleno de posibilidades que antes parecían inalcanzables. A lo largo de mi infancia me vi rodeado de dos figuras paternales que, aunque estaban llenas de buenas intenciones, me ofrecieron consejos que parecían estar en extremos opuestos. Uno de ellos, con su voz grave y sabia, me repetía que debía ir a la escuela, conseguir un trabajo estable, esforzarme al máximo, ahorrar cada centavo y, eventualmente, invertir mi dinero a largo plazo en el mercado de valores. Esa misma idea, que alguna vez se consideró la columna vertebral del éxito financiero, ahora suena casi anacrónica en un mundo que evoluciona a la velocidad del rayo. Pero ¿por qué ahorrarías dinero cuando están imprimiendo trillones de dólares? Es hora de desafiar estas creencias tradicionales que nos han enseñado y preguntarnos ¿qué alternativas existen? La brecha entre el 1% y el 99% nunca ha sido tan palpable. Son como dos mundos separados por un abismo. Pero no se trata solo de acumular dinero. Es crucial dar un paso atrás, respirar hondo y contemplar el panorama general, con sus matices y complejidades, para encontrar un camino que realmente nos lleve a la prosperidad. A menudo nos encontramos siguiendo consejos financieros sin la más mínima duda, simplemente porque provienen de voces que consideramos dignas de confianza. Nuestros padres, nuestros maestros o incluso figuras emblemáticas de los medios de comunicación. Pero, ¿te has tomado un momento para reflexionar si esos consejos están verdaderamente diseñados para tu éxito personal? ¿O si, por el contrario, están anclados en una mentalidad que podría estar amarrando tus alas y limitando tu verdadero potencial? Imagina por un instante que ese concepto de seguridad que abrazas con tanta firmeza podría ser el mismo que te impide alcanzar la tan anhelada libertad financiera. La realidad es que el mundo continúa cambiando a un ritmo vertiginoso. Y las estrategias que una vez fueron la brújula para navegar en el mar de las finanzas, tal vez hoy carezcan de relevancia o eficacia. Este sutil pero poderoso cambio de perspectiva se convierte en una herramienta esencial para adaptarte, evolucionar y triunfar en el complejo y dinámico entorno económico que enfrentamos en la actualidad. Dentro de cada uno de nosotros habita una diversidad de identidades, y entre ellas, un pobre que busca respuestas, un soñador que anhela la estabilidad y una figura rica que desea prosperar. Es un verdadero mosaico interno donde el deseo de seguridad de ese trabajador de clase media choca con las ambiciones de la riqueza. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, rara vez se nos enseñan las herramientas necesarias para entender estas facetas que nos habitan. Desde pequeños somos guiados por un camino que nos insta a asistir a la escuela, obtener un empleo y recibir un salario. Un camino que nos sujeta en la rutina de lo seguro. Pero, ¿alguna vez te han instruido sobre el arte de construir verdadera riqueza? Si has tenido la oportunidad de leer Padre Rico, Padre Pobre, entenderás la profunda lección que me impartió mi padre rico al negarse a pagarme. Él sostenía firmemente que aceptar un salario es quizás uno de los mayores obstáculos a los que te enfrentas en tu vida financiera. Al aceptar esa paga, entras en la mentalidad de empleado. Una trampa sutil que limita tu potencial. Por eso, mi padre rico nunca me ofreció ese cheque, y eso irritaba sobremanera a mi padre pobre, un empleado del gobierno que insistía, tienes que pagar a las personas, tienes que pagar a las personas. Su frustración era palpable.
una representación de las luchas de muchos que desconocen la verdadera libertad financiera. Mi padre rico no solía hablar de los salarios de forma negativa, sino que tenía una postura muy particular. Él no quería convertirse en un esclavo del dinero, atrapado en una rutina sin salida. Para él, el verdadero significado de la libertad radicaba en la capacidad de explorar y experimentar. Así que, como un intrépido emprendedor, si un negocio no prosperaba, él lo veía como una oportunidad para innovar y comenzar de nuevo, como si cada fracaso fuese un paso más cerca del éxito. Pero, ¿cómo se puede vivir sin la seguridad de un salario mensual? La respuesta es simple. Él no dependía de un sueldo. No estaba atado a la necesidad de que alguien cuidara de su bienestar. Si en algún momento sentía que el gobierno o las condiciones en su país no eran favorables, su solución era igual de audaz. Se mudaba a un nuevo país, buscando tierras más prometedoras, donde pudiera establecerse y emprender una nueva aventura. Cada movimiento era una reafirmación de su deseo de libertad y crecimiento personal, desafiando las convenciones y rompiendo las cadenas que a menudo nos atan. Imagínate esto. Te encuentras en una encrucijada donde la estabilidad de un sueldo fijo se desvanece, como una sombra que se aleja. ¿Qué decides hacer en ese instante que puede definir tu camino? ¿Te dejas cegar por el miedo como un ciervo atrapado en las luces de un coche? ¿O por el contrario, abrazas esta incertidumbre como una chispa que enciende tu espíritu emprendedor? Este es el momento revelador en el que afloran tu resiliencia y creatividad. Sin la comodidad de un cheque mensual que llegue puntualmente, miras a tu alrededor y como un artista ante un lienzo en blanco, te vuelves más ingenioso, más audaz. La necesidad de crear valor en el mercado se convierte en tu norte, guiándote a liberar ideas que quizás nunca habías considerado. Este cambio fundamental en tu mentalidad no solo tiene el potencial de alterar el curso de tu vida, sino que también puede forjar un futuro financiero brillante que supera tus sueños más ambiciosos. Pero, ¿cómo es posible que estas diversas mentalidades coexistan dentro de ti, como un intrincado coro de voces que cantan sus propias melodías? Imagina a la persona pobre que llevas dentro, un ser lleno de temor que se aferra a lo conocido, con la desesperación de alguien que teme al abismo del fracaso. Busca seguridad y cada decisión que toma está teñida de las sombras de la duda. Luego está la persona de clase media, un guardián que valora la estabilidad y el confort, que se siente cómodo en el abrazo cálido de lo habitual, evitando las turbulencias que podrían desestabilizar su mundo. Pero, al mismo tiempo, en el rincón más audaz de tu ser, reside esa persona rica, que brilla con la chispa de la ambición. Ella está siempre en busca de oportunidades, dispuesta a cruzar fronteras y a asumir riesgos calculados con la sabiduría de un estratega. La verdadera clave para desbloquear tu potencial radica en aprender a identificar cuándo cada una de estas mentalidades está influenciando tus decisiones cotidianas. Escuchar más esa voz interna que te incita a buscar la riqueza, esa que te empuja a dar un paso más allá del miedo, podría ser el primer paso hacia el camino que te llevará a un futuro próspero. El emprendedor no se define únicamente por el negocio que crea o por la empresa que lidera. El verdadero emprendedor es, en esencia, una mentalidad audaz, un conjunto diverso de habilidades y una serie de principios únicos que lo guían a lo largo de su camino. Imagina la diferencia entre un pequeño negocio que navega con agilidad entre las olas del mercado y una gran corporación que a menudo se mueve con pesadez y burocracia. Ser emprendedor va más allá de la creación de una empresa. Es adoptar una mentalidad que desafía lo convencional, un arsenal de habilidades que permite resolver problemas de manera creativa, y un conjunto de reglas que pueden parecer contraintuitivas, pero que son esenciales para el éxito. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo cambiaría tu vida personal y profesional si te atreves a transformar tu mentalidad y a seguir las reglas que han llevado a otros a la riqueza? Así que pregúntate, ¿cuál de estas mentalidades se convertirá en el motor que impulse tu vida hacia nuevas alturas? Recuerdo como si fuera ayer, el día de mi último salario, un día que se convirtió en una encrucijada en mi vida.
Era uno de esos días que desearías grabar en la memoria, tanto por las lecciones como por las emociones que desencadena. Estaba en la hermosa isla de Puerto Rico, disfrutando del cálido sol y del sonido del mar, mientras trabajaba en Xerox. Mi jefe se acercó a mí con una expresión seria, y en sus manos sostenía algo que cambiaría mi perspectiva. No era un simple cheque de pago, era un cheque de bonificación. Recuerdo que mi corazón se detuvo momentáneamente al ver la cifra. Unos impactantes $30,000 que, para colmo, eran grabables. La emoción me invadió. Una explosión de alegría y asombro, que competía con la inquietud que también brotaba dentro de mí, mientras absorbía la magnitud de esa suma. Un colega llamado John se acercó con una mirada que me hizo sentir como si estuviera en una película de suspenso. Me lanzó una frase que resonó en mi mente. «Vas a volver». Confundido, pregunté, «¿Por qué dices eso?». Su respuesta llegó como una ráfaga de viento frío. «Porque vas a fallar». Lo miré, y en ese momento comprendí que su advertencia provenía de su propia historia de subida y caída. Él había dejado Xerox, había tropezado en el camino, y ahora creía que yo seguiría sus pasos. Revolviéndome por dentro, le respondí con determinación. «Escucha, fallaste y regresaste, pero yo fallaré, y jamás volveré». Esa declaración se convirtió en mi mantra, una manifestación del coraje y la resiliencia que prometí cultivar. Esa debe ser la actitud que nos impulse hacia adelante. Si alguna vez has pensado, bueno, si fracaso, siempre puedo regresar a casa de mis padres, prepárate, porque eso es precisamente lo que sucederá. Esa mentalidad de puerta de escape puede convertirse en tu sentencia de muerte como emprendedor. Recuerdo que cuando decidí dar el salto hacia el emprendimiento, me enfrenté a una dura realidad. No contaba con dinero, y ese estado duró años. No tenía un salario que equilibrara mis gastos, solo un sueño que parecía a menudo inalcanzable. Sin embargo, fue en esos momentos de incertidumbre que mi padre rico me iluminó con su sabiduría. Él me decía, «Cuando careces de un salario fijo, sientes una voraz hambre de éxito. Te ves obligado a ser más ingenioso, y sobre todo, es una auténtica prueba de tu carácter». Pero te preguntarás, ¿es realmente viable prosperar sin un ingreso constante? Volviendo a enero de 1973, justo tras regresar de mi servicio en Vietnam, la primera lección que mi padre rico compartió conmigo fue clara. Ve a la escuela y aprende a invertir en bienes raíces. Pero no se trataba solo de aprender sobre propiedades. Era una profunda lección sobre cómo utilizar la deuda y los impuestos como herramientas para construir tu fortuna. ¿Por qué será que los ricos abrazan la deuda, mientras que para muchos representa un monstruo aterrador? La respuesta es simple. La deuda y los impuestos son aliados de los ricos, mientras que son cadenas que restringen a los pobres y a la clase media. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedes tú también convertir las deudas en un poderoso recurso a tu favor? Vamos a descubrirlo. Mi médico, con una sonrisa radiante y un brillo en sus ojos que iluminaba la consulta, me compartió una noticia emocionante que llenó la habitación de energía. Oh, adivinen. Finalmente gané mi primer $1,000,000. Su entusiasmo era contagioso, pero ante esa revelación no pude evitar preguntarle, «Genial, pero ¿cuánto pagas en impuestos?». Con un leve suspiro, me respondió que la cifra era de $600,000. De esa manera, su ganancia neta terminaba siendo alrededor de $400,000. No está mal, pensé. Pero en mi mundo, cuando yo logro alcanzar el $1,000,000, ese monto me pertenece en su totalidad. Entonces me surgió la pregunta crucial. ¿Cuál es el secreto para retener lo que gano? La verdad es que mi médico no lo había logrado trabajando para el dinero. Permíteme explicarte. Si tu esfuerzo se basa únicamente en buscar dinero, inevitablemente, verás cómo tu salario se desmorona entre las garras del fisco. Aquí es donde entra la primera lección invaluable de Padre Rico, Padre Pobre. Los verdaderamente ricos no trabajan por dinero. En su lugar, lo que hacemos es construir negocios, diseñar empresas que prosperan. Nos convertimos en emprendedores.
adquiriendo propiedades y activos. Personalmente, no estoy interesado en el impredecible mercado de valores. La razón es simple. Como emprendedor, tengo el control absoluto sobre mis ingresos, sobre la cantidad que decido ganar y quizás lo más importante, sobre lo que elijo pagar en impuestos. De hecho, gracias a mi enfoque en el emprendimiento y la inversión en bienes raíces, tengo la fortuna de poder decir que mis impuestos son, sorprendentemente, cero. Así que, cada vez que logro, digamos, $1.000.000 como emprendedor, en un abrir y cerrar de ojos, decido invertir esa suma en bienes raíces. Este movimiento astuto me permite multiplicar mi inversión, obteniendo un rendimiento impresionante de 4-1. Es como plantar una semilla que florece en un majestuoso árbol. Pongo $1.000.000 en el terreno de los bienes raíces y, como resultado, recibo $4 millones del banco. En este punto, es fácil entender por qué los bancos mantienen relaciones cordiales con las personas adineradas. Pero, ¿te has preguntado cómo puedes llevar este conocimiento a tu vida cotidiana y hacerlo realidad? Comprender la mentalidad y las estrategias de los ricos es solo el primer paso. Ahora, necesitas estar listo para llevarlo a la acción. Imagina por un instante las infinitas posibilidades ante ti. ¿Cómo transformaría tu existencia si empezaras a utilizar la deuda de forma inteligente? Si te familiarizaras con las leyes fiscales que juegan a tu favor, y si adoptaras una mentalidad empresarial. No se trata de meras teorías abstractas. Son tácticas tangibles que puedes comenzar a aplicar hoy mismo, dando un giro significativo a tu situación financiera y abriendo las puertas a un futuro más próspero. Porque cuando el gobierno decide imprimir más dinero, los ahorradores ven cómo su poder adquisitivo se diluye como un azucarillo en un vaso de agua. Su esfuerzo y dedicación parecen desvanecerse ante sus ojos. Por otro lado, aquellos que trabajan arduamente por su dinero también sienten el impacto de esta situación, viendo cómo su capacidad para adquirir bienes básicos se ve cada vez más limitada. ¿Te has preguntado por qué los ricos parecen prosperar incluso cuando muchos a su alrededor enfrentan dificultades? La respuesta es compleja. En un entorno donde se imprime dinero, los deudores, aquellos que han sabido aprovechar la situación, encuentran oportunidades para enriquecerse. En esta dinámica, las deudas y los impuestos no son más que herramientas que favorecen a los ya adinerados, mientras que los que pertenecen a la clase media y a los sectores más vulnerables se ven atrapados en un ciclo que los empobrece aún más. Ahora, al comprender esto, te das cuenta de que cambiar tu mentalidad no se trata simplemente de adoptar una actitud positiva, sino de desarrollar una estrategia eficaz para sobrevivir y, ¿por qué no?, prosperar en un sistema que claramente favorece a quienes han aprendido a jugar sus cartas de manera astuta. ¿Te acuerdas de la pregunta que planteamos al inicio sobre por qué las creencias tradicionales sobre el dinero ya no tienen cabida en nuestra realidad actual? Aquí está la clave. Cuando nos aferramos a ideas anticuadas, inevitablemente cosechamos resultados que también son obsoletos. Así que te planteo la siguiente interrogante. ¿Cuál será tu próximo paso? Una vez que hayas ajustado tu mentalidad hacia una perspectiva más moderna y abierta, es fundamental emprender el camino hacia la eliminación de todos y cada uno de los 15 errores que, sin darse cuenta, casi todos cometemos en nuestra gestión financiera. En el video que ahora ves en pantalla, te revelamos cada uno de estos errores, que si no los erradicamos de nuestras finanzas, nos mantendrán atrapados en un ciclo de pobreza del que será difícil escapar.